Hola, en esta oportunidad vamos a hablar de la práctica número 2 que lleva por título Propiedades extensivas de la materia. Recordando de su clase teórica de química básica, materia es el objeto de estudio de la química. ¿Y qué es la materia? Pues la materia no es más que todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y posee masa. Entonces, vamos a hablar un poquito de esas propiedades de la materia. En el próximo experimento ustedes van a entender cuáles son aquellas propiedades intensivas de la materia, pero en esta oportunidad vamos a ver las propiedades extensivas. Las propiedades de la materia, atendiendo a la cantidad de sustancia presente o no, a la cantidad de sustancia presente, se divide en dos tipos. Pueden ser propiedades extensivas, que son las que vamos a ver ahora, y propiedades intensivas, que veremos más adelante en la explicación del experimento número 3. Entonces, aquellas propiedades consideradas como propiedades extensivas de la materia son aquellas que son totalmente dependientes de la cantidad de sustancia presente. Dependen de la cantidad de sustancia presente. Por el contrario, aquellas intensivas son las que no dependen de cantidad de sustancia. Bien. Vamos a ver ahora en detalle aquellas propiedades extensivas de la materia. Ya explicamos que aquellas propiedades extensivas sí son completamente dependientes de la cantidad de sustancia presente. Vamos a mencionar algunas. Por ejemplo, propiedades extensivas que podemos estudiar ahora son la masa y el volumen. ¿Ok? Bien. ¿Qué es la masa? Pues obviamente la masa de cualquier sustancia es la cantidad de materia que posee un cuerpo. El instrumento utilizado para medir la masa de cualquier sustancia se conoce como balanza. Su instrumento es conocido con el nombre de balanza. A veces nosotros decimos peso, pero es un término incorrecto. Lo correcto es decir balanza. Existen diferentes tipos de balanzas que se pueden utilizar tanto a nivel de laboratorio como industrial. En esta ocasión nosotros vamos a hablar de los tipos de balanza, diferentes tipos de balanza que podemos encontrar en el laboratorio de química. Y esa clasificación de las balanzas la vamos a hacer atendiendo a su precisión. Ustedes preguntarán qué es la precisión en una balanza o en cualquier instrumento. Pues la precisión es la cantidad más pequeña, más pequeñita que podemos medir con un instrumento. Que podemos medir con un determinado instrumento. En este caso,
cuando hablamos de precisión de la balanza, estamos hablando de la cantidad más pequeña que es posible medir con una balanza. Entonces, atendiendo a la precisión, las balanzas vamos a clasificarla en tres tipos importantes. Balanzas ordinarias, que es la que utilizamos en los laboratorios de química básica. La balanza de semiprecisión y la balanza analítica o de precisión. Se pueden llamar de las dos formas, balanzas analíticas. Ok, vamos a ver la diferencia que hay en cada una. Primero vamos a definir la balanza ordinaria, que fue de la que ustedes vieron en el video. Miren, aquella balanza ordinaria es muy parecida, mantiene el mismo principio que aquellas balanzas que se utilizan en los consultorios médicos. Ellas tienen, en este caso, un platillo, donde se coloca la masa del objeto a medir, ¿verdad? Eso se pone sobre una superficie plana. Y a ese platillo está unido un eje o fiel que marca una numeración en 0, ¿ok? Cuando esto está marcando el 0, quiere decir que la balanza está completamente equilibrada o balanceada. En el medio se encuentran unas mancuernas de diferentes tipos de tamaño, que con el rejuego o el cambio de ellas vamos a determinar la masa de la sustancia. Entonces, esta balanza, considerada ordinaria, tiene una precisión, es decir, la unidad mínima de medida es un punto decimal después del gramo. Es decir, esta balanza tiene la precisión de la décima de gramo. Dicha balanza, es decir, la sensibilidad que tiene esta balanza es medir un lugar luego del punto decimal. Y obviamente los lugares que puede medir antes del punto decimal son 3. Esta mancuerna tiene 3 barras. Hay una que tiene una capacidad de 500 gramos como máximo. La segunda tiene una capacidad de 100 gramos máximo. Y la tercera tiene una capacidad de 10 gramos. Por lo tanto, la capacidad neta o total del instrumento son 610 gramos. Es decir, esta balanza solamente se puede emplear para medir objetos pequeñitos, por ejemplo, su calculadora, el manual de práctica de química 014, un teléfono celular, es decir, objetos que sean pequeñitos. ¿Ok? Muy bien. En este momento hemos hablado de una unidad de masa conocida como gramo. Vamos a hablar ahora de las diferentes unidades en los diferentes sistemas que se utilizan para medir la masa. Masa, unidades. Bueno, sobre la masa nosotros vamos a ver diferentes unidades de masa. Las más comunes son, vamos a seleccionar otro color. Tenemos aquella unidad de masa oficial, que es la que establece el Sistema Internacional de Unidades. La unidad de masa oficial, acorde al Sistema Internacional de Unidades, es el kilogramo. En el laboratorio de química es muy usual que nosotros usemos las unidades de gramo, que es
una unidad menor al kilogramo, porque trabajamos con cantidades pequeñas. En un solo kilogramo se sabe que tenemos 1000 gramos. Por lo tanto, si nosotros tenemos la unidad de gramo, que es lo que estamos manejando en la escuela de química, solamente tenemos que hacer una conversión de gramos a kilo. Solamente los gramos dados lo dividimos entre 1000 y ya convertimos a kilo. Entonces, esta es la unidad oficial de la masa en el Sistema Internacional de Unidades. Ahora vamos a hablar de la unidad oficial de masa en el sistema inglés. En el sistema inglés no se usa la unidad de kilo, sino más bien se usa la unidad de libra, ¿ok? Libra o pound. En el laboratorio de química utilizamos la unidad, laboratorio de química, como ya les expliqué, utilizamos la unidad de gramo, que es una unidad derivada de kilogramo. Muy bien. Esto es en cuanto a la balanza ordinaria. Vamos a hablar de la balanza de semiprecisión. Vamos a conseguir vamos a ver. Ok, vamos a poner el mismo color. Tenemos balanza con color rojo. Y vamos a hablar de la balanza de semiprecisión. La balanza de semiprecisión es aquella que tiene la capacidad o la sensibilidad de medir hasta la centésima de gramo, es decir, tiene la capacidad de, luego de que tiene el número entero, puede medir, puede detectar cantidades tan pequeñitas hasta 2 lugares decimales después del punto, y en algunos casos, algunas balanzas lo hacen hasta 3 lugares después del punto decimal. Esas balanzas por lo general ya vienen digitales. Usted coloca el objeto sobre el platillo e inmediatamente le da el valor de la masa. Ahora vamos a hablar un poquito de la balanza analítica, conocida con el nombre de balanza de precisión. La balanza analítica o de precisión es la más precisa de todas, es decir, la que tiene mayor sensibilidad. ¿Por qué? Porque ella puede detectar 4 lugares decimales luego del punto, luego del punto, 4 cifras, es decir, en este caso en la de semiprecisión podía detectar hasta la centésima de gramo o hasta la milésima de gramo. Pero en el caso de la balanza de precisión, podemos detectar hasta la 10 milésima de gramo o hasta la centilésima de gramo. Hasta 5 lugares después del punto o hasta 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son balanzas muy, muy precisas. Bien, entonces, recapitulando. Las propiedades extensivas de la materia son aquellas que son dependientes de la cantidad de sustancia que haya presente. Una propiedad extensiva es la masa y otra es el volumen. Estamos hablando de la masa. La unidad oficial para expresar la masa es el kilogramo. En el sistema inglés usamos la libra y en el laboratorio de química usamos una unidad derivada del sistema internacional que es el kilo. Y estamos hablando de diferentes tipos de balanza. Hay una balanza ordinaria, que es la que usamos más en el laboratorio de química, una balanza de semiprecisión y una balanza analítica de precisión. Ahora vamos a hablar de los tipos de pesadas que nosotros podemos hacer con diferentes balanzas, ¿ok?
Estamos hablando de pesadas porque cuando nosotros hablamos de tomar la masa, la cantidad de materia que posee un cuerpo en una balanza, ya la aceleración, la fuerza de la gravedad está actuando sobre ese objeto. Entonces, aunque el instrumento nos dé masa, el valor de la masa directo en las unidades de medida de masa que se haya decidido, directamente está unida la fuerza de la gravedad. Entonces, por eso es que usamos los conceptos de masa y peso de manera indistinta, pero no significan lo mismo. Lo único es que si usted va a medir la masa en República Dominicana y esa masa le dio un valor de 10 gramos, cuando usted va a la China o va a Italia, entonces usted va a tener un valor de masa que es aproximadamente igual a 10 gramos, porque la fuerza de la gravedad, aunque varía de un punto a otro en cada punto de la Tierra, es prácticamente el mismo valor constante. Entonces, tipos de pesada que nosotros vamos a encontrar. Están las pesadas, está pesada directa, pesada indirecta y pesada por diferencia. Vamos a ver brevemente de qué trata cada una. Fíjense, cuando hablamos de pesada directa, estamos hablando de aquel tipo de pesada, es decir, determinación de masa que podemos hacer sobre la balanza de manera directa. Por ejemplo, usted puede colocar un objeto sólido sobre el platillo de la balanza, una calculadora, puede poner el estuche de lápices. Son objetos que usted puede colocar y retirar del platillo de la balanza sin que quede masa sobre el platillo de la misma. Entonces usted puede encontrar el valor de la masa sin ningún tipo de inconveniente. Pero cuando nosotros hablamos de pesada indirecta, nosotros no podemos hacer la misma dinámica que en una pesada directa. ¿Por qué? Porque en ocasiones nosotros necesitamos determinar la masa de objetos que son líquidos o en otras ocasiones de objetos que son gaseosos. Por ejemplo, si yo voy a determinar la masa del agua, de un volumen X de agua, de una cantidad determinada de agua, no puedo colocar agua directamente sobre el platillo de la balanza porque se va a derramar. Voy a tener que valerme de un objeto para poder medir esa cantidad de agua. De igual manera, la pesada por diferencia también sirve para medir o determinar la masa de objetos que no sean sólidos propiamente, aunque también se puede hacer para sólidos. Pero, como dice su nombre, es una pesada por diferencia. Lo que vamos a tomar en cuenta es que por diferencia vamos a eliminar la masa del objeto que contiene la masa de interés. Es decir, si yo uso un platillo o una cápsula de porcelana para determinar la masa de un sólido que está pulverizado, que si lo pongo directamente en el platillo, se queda parte de él afectándome el valor final de la masa. Entonces yo lo que voy a hacer por diferencia, voy a eliminar la masa del objeto que me sirvió para hacer la pesada. Entonces estos son los diferentes tipos de masa que ustedes vieron en el video oficial. Bien, ahora vamos a hablar de otra propiedad extensiva de la materia, que es el volumen. Volumen es el espacio tridimensional que ocupa un objeto o un cuerpo. ¿Ok? Es el espacio tridimensional que ocupa un cuerpo. O sea, el volumen no está solo, vamos a decir, focalizado a la masa que posee un objeto sólido. O sea, todos los objetos que están en sus diferentes estados de agregación, sólido, líquido, gas, plasma,
todos tienen un volumen, ocupan un volumen o espacio tridimensional. Entonces, ¿cuáles son las unidades oficiales para expresar el volumen? Unidades de volumen. Existe una única unidad oficial para expresar el volumen, que es la que está en el Sistema Internacional de Unidades. En el laboratorio de química utilizamos otra unidad por comodidad, porque manejamos volúmenes pequeños, y obviamente también el sistema inglés, que siempre tiene sus propias unidades, maneja otra unidad. Entonces vamos a cambiar de color para que se vea esa diferencia. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad oficial para expresar el volumen es el metro cúbico. Metro cúbico. Se escribe M minúscula al cubo. En el laboratorio de química, la unidad oficial que utilizamos es una unidad derivada del metro cúbico que se llama mililitro. Mililitro, que es lo mismo que cc, que es lo mismo que centímetro cúbico. Y en el sistema inglés utilizamos la unidad de galones. Entonces, un metro cúbico es una unidad de medida equivalente a 1000 litros. A su vez, cada litro tiene 1000 mililitros, que es la unidad que nosotros estamos utilizando en el laboratorio de química. Es decir, un metro cúbico es igual a 1.000.000. Fíjense que tengo 3 ceros y 3 ceros. 10 a la 6 mililitros. O dicho de otra manera, en cada mililitro yo tengo 10 a la menos 6 metros cúbicos. cc, que es una unidad de medida de volumen que viene muy estandarizado en las jeringas, significa lo mismo que centímetro cúbico. Lo único es que aquí está en inglés, porque en inglés se dice cubic centimeter, que es lo mismo que centímetro cúbico. O sea, son unidades que son exactamente lo mismo, o sea, tienen el mismo significado, expresada de diferentes maneras. La unidad de mililitro, ustedes la pueden escribir tanto con L mayúscula como con L minúscula, pues ya se ha aceptado. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de la unidad, el instrumento que utilizamos en el laboratorio de química básica para medir unidades de volumen. Miren, el instrumento que utilizamos, o sea, en los laboratorios de química, utilizamos muchos instrumentos para medir volúmenes. Hay varios. Tenemos las probetas, que no son los más precisos, pero dan cierta precisión que se considera aceptada. Están las probetas, están las buretas, están los matraces aforados. Tanto buretas como matraces aforados tienen más precisión que las probetas, pero para lo que atañe a este curso nosotros vamos a utilizar las probetas. Las probetas son instrumentos de medición que tienen forma cilíndrica con una base. Esas probetas tienen unas divisiones grandes que a su vez tienen unas subdivisiones mucho más pequeñitas. Cada una de ellas tiene una función. Entonces, esas probetas las utilizamos para medir volúmenes de líquidos, de gases, e inclusive la utilizamos para medir volúmenes de objetos sólidos. ¿Ok?
¿Cómo podemos medir el volumen de un objeto sólido en una probeta? Pues insertando el sólido dentro de un volumen inicial dado de líquido al que ya le hayamos medido el volumen. Por ejemplo, yo tengo un volumen inicial de 10 mililitros de agua en la probeta. Si yo inserto una piedrecita, que es un sólido, suponemos que yo voy a tener un volumen final. Ese volumen final encontrado son 15 mililitros, donde ya está agua más sólido. Para yo determinar el volumen de mi sólido, basta con yo detectar la diferencia del volumen final menos volumen inicial, o volumen 1. Esto va a ser igual a ¿cuánto? A 15 mililitros menos 10 mililitros. El volumen final del sólido será equivalente a 5 mililitros. Bien, eso, como se trata de un sólido irregular o regular, puedo expresarlo como 5 centímetros cúbicos. Existen diferentes probetas. Las probetas de mayor precisión, o sea, tenemos diferentes probetas de acuerdo a su capacidad, que es el valor máximo que podemos medir con una probeta. Capacidad, valor máximo que se puede detectar con una probeta. Y tenemos su precisión, que es el valor más pequeño que puedo detectar con una probeta. Que puedo detectar con una probeta. Entonces, durante el video oficial que ustedes van a ver, se les va a explicar mediante un ejercicio las diferentes formas de usted calcular la precisión de una probeta. Aquí vamos a hacer un resumen. Por ejemplo, la probeta más grande que se observa en el video, vamos a poner, aquí tengo una probeta de 500 mililitros, luego tengo una probeta de 100 mililitros, luego se observa una probeta de 50 mililitros, una de 25 y otra de 10 mililitros. Entonces, la capacidad y la precisión es lo que se determina. Ustedes le van a dar seguimiento al video para que puedan entender cómo se llega al valor. Obviamente la capacidad de la probeta de 500 es el valor máximo que yo puedo medir con ella. Por lo tanto, para una probeta de 500 la capacidad es 500 mililitros y la precisión son 5 mililitros. Por lo tanto, no puedo medir un volumen de 1 mililitro con una probeta de 500. ¿Por qué? Porque el valor más pequeño que ella me reporta son 5 mililitros. No puedo medir 1 mililitro con una probeta de 500, porque la primera rayita ya me da directamente 5 mililitros. Tanto la probeta de 100 como la de 50 tienen una precisión de 1 mililitro, es decir, cada rayita vale 1 mililitro. Sin embargo, la diferencia de ambas es su capacidad. La de 100 obviamente tiene la capacidad de medir mayor cantidad de volumen que la de 50, que mide la mitad. En caso de las probetas que son de 25 mililitros, obviamente la capacidad máxima posible de medir en esas probetas son 25 mililitros. Ahora bien, usted toma la capacidad, divide entre el número de divisiones y usted se va a dar cuenta que la probeta de 25 mililitros tiene una precisión de 0.5 mililitros. Y en cambio la de 10 tiene una precisión de 0.2 mililitros y tiene un máximo de 10 mililitros. Con esta explicación damos término a la explicación de la práctica propiedades extensivas de la materia.